Muy buenas tardes chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el backtesting del día operativo de hoy, 15 de julio de 2024 para Nasdaq. Vamos a hacer el análisis desde diario, ¿sí? Como lo hicimos esta mañana en el premercado. Y bueno, vamos a arrancar para ver cómo estaba el precio el día de hoy, qué podíamos nosotros hacer con lo que teníamos. Bueno, el precio en diario, rompimiento de estructura que nos deja un mínimo. A partir de eso el precio va haciendo fractalidades, impulsos y retrocesos, ¿sí? Llegando a este último fractal que se está formando en esa zona, que tenía rompimiento de estructura en esa zona y mínimo en esta zona. Perfecto, ¿podríamos decir que eso era máximo? Bueno, podríamos decir que era un máximo porque el precio ya está haciendo un retroceso, pero vamos a ver a esta fractalidad en H1, que es en donde nosotros podemos entender el rango que está haciendo el precio. Último fractal de diario, rango de H1. Perfecto. Aquí lo tenemos. Rompimiento alcista en esa zona, mínimo en esta zona de acá. Y podremos decir que esto que está acá es un máximo. ¿Por qué sí es un máximo? Y porque el precio nos hace finalización del rango, donde el precio nos rompe estructura en esa zona y nos rompe el mínimo con cuerpo, con fuerza, con volumen y nos deja un máximo, ¿sí? Que es este de acá. Bueno, acá abajo pasó exactamente lo mismo. El último fractal bajista era esta zona que estaba acá. El precio la rompe con cuerpo, por ende tenemos inicio y finalización del rango de H1, rango alcista. Bueno, uno podría pensar, bueno Gaby, a partir de eso nosotros tenemos zonas posibles de reacción para el precio. Si tiramos el FIBO de mínimo al máximo, nosotros vamos a ir marcando los bloques importantes que tiene la temporalidad H1. Uno de los bloques era el extremo. Acá tenemos un decisional que el precio podría llegar, ¿sí? Y en donde está reaccionando ahora es una zona de soporte y resistencia, ¿sí? Que ya había tenido un toque y tuvo un segundo toque y el precio se impulsó hacia arriba. Bueno, dicho eso, ya teníamos zonas de posible reacción para el precio y estaba reaccionando en una zona. Ahora, para que el precio a mí me diga, Gaby, estoy siendo alcista y me estoy yendo para arriba, tenía que superar zonas que vienen desde este impulso hasta esta zona, ¿sí? Es un rango bajista y lo vamos a ir a ver a 15 minutos para que lo podamos entender si tiene inicio y finalización de rango, ¿sí? Que es importante. Bien, entendemos que en esta zona de abajo el precio está, ¿sí? en una zona del 50% del FIBO, una zona que podría ser de reacción, sí, pero nos gusta más cuando el precio llega a zonas bien discount, y esas zonas bien discount están mucho más abajo. Entonces, teníamos que entender o ver, ¿sí? qué estaba haciendo el precio en 15. Si nosotros observamos acá, el precio nos había hecho rompimiento alcista, nos había roto el mínimo que debía de respetar y a partir de eso el precio viene cayendo. Entonces eso es inicio de rango bajista. Y en la zona baja, bueno, lo mismo. El precio, vamos a marcar, vamos a acercarnos para poder marcar bien la finalización del rango en esta zona. El precio venía haciendo impulsos bajistas, siendo este el último. Fíjense que el precio rompe estructura dejándonos este máximo, nos toma liquidez del máximo, intenta decaer pero no logra romper en ningún momento el mínimo y sin embargo el precio sale rompiendo el máximo nuevamente. Swift y Choch, ¿sí? De temporalidad de 15 minutos, que nos deja un máximo aquí arriba, ¿sí? Bien definido, y un mínimo acá abajo bien definido. Esto no es más que un rango bajista en 15. Contrario a lo que Diario y H1 nos dicen, que son alcistas, el precio venía siendo bajista en 15 minutos. Bueno, ¿cuáles podrían ser las zonas de reacción para el precio en 15 minutos? ¿Sí? Bueno, ¿qué teníamos nosotros? En esta zona, ¿sí? Había un breaker, ¿sí? en la temporalidad de H1 y vamos a ir a verlos porque está bueno verlos para poder entender cuáles eran las zonas que podría tener reacción el precio. Bien, una de las zonas de posible reacción para el precio no era más que ese breaker que yo marqué, ¿sí? Que es mucho más amplio, que podemos decir que es así. Bien, podría tener reacción el precio ahí y la tuvo y el precio empezó a caer. En la caída, si nosotros observamos, nunca pudo
tocar el bloque que impulsó el movimiento anterior, o sea, este movimiento alcista. El precio se frena, cae, bueno, y en la apertura de hoy estaba en esa zona. ¿Cuáles son las zonas que podría rebotar de nuevo si el precio realmente quiere ser bajista? ¿Sí? Si nosotros miramos acá, tenemos una zona de FBG, bien, de H1, ¿sí? Son imbalances de este lado y de este lado, una zona posible de reacción. Esto, que era el máximo del día viernes, podría ser la liquidez para ese FBG. Otra zona de reacción a la baja en ventas era el order extremo del impulso bajista. Entonces ya teníamos zonas marcadas nosotros para el precio, en el que el precio podría tener reacción. Y vamos a buscar confirmaciones, patrones en esas zonas para nosotros empezar a buscar ventas. Vamos a ver cómo se dio el día de operativo de hoy. Vamos a volver bueno, antes de volver, voy a cambiar los colores de esto, porque si eso es IFBG, ¿sí? Necesito entenderlos o verlos bien en 15 minutos. IFBG. El precio acá tenía imbalance, no era IFBG, pero sí era un imbalance de posible reacción también para el precio, ¿sí? Vamos a ir cambiándole el color a todas esas zonas que son importantes para entender en dónde podría tener reacción el precio. Ahora sí, nos vamos a 15 minutos y vamos a ver a detalle qué es lo que está haciendo el precio. Perfecto, si nosotros vemos el precio, ¿sí? Nosotros desde que el precio tocó el breaker hizo una caída, y lo que yo pensaba esta mañana, bueno, el precio está rompiendo la estructura al alza en esa zona, sin embargo en el retroceso me rompe la estructura a la baja. Entonces podríamos decir, bueno, si realmente el precio quiere ir para abajo, en una de esas este retroceso simplemente es para ir a cubrir el último imbalance y a partir de ahí empezar a caer. Teníamos que tener cuidado con esa zona, porque esto que está acá arriba no es más ni menos que el máximo del día viernes, una zona que el precio la podría ir a buscar. Bien, y por abajo, esto para mí es liquidez, tiene el IFBG grande y esta es la zona de posible reacción. Entonces teníamos que ver qué pasaba con apertura, para dónde salía, para nosotros empezar a tomar decisiones. Hoy había una particularidad de que hablaba el señor Powell a las 13:30 horas argentinas, así que debíamos de tener cuidado si había noticias y demás. Bueno, vamos a darle play al mercado, vamos a ver qué pasó en apertura, ¿sí? Para poder entender un poquito cuál iba a ser el comienzo, cuál iba a ser la dirección del precio, ¿sí? De momento el precio nace, ¿sí? O sea, empieza, iba y volvía, ¿sí? En la zona, no tomaba una dirección correcta. Bien, ahora, si ustedes miran en un minuto, ¿sí? El precio me está rompiendo un máximo que había tomado liquidez o que había roto estructura hacia la baja. Nosotros podríamos pensar que el precio desde acá podría acelerarse. Obviamente nosotros apertura no operamos, dejamos que manipule todo lo que quiera y que tome decisiones. Si nosotros hubiéramos operado en esta zona, entendiendo que podría haber reacción, ¿qué es lo que terminó haciendo el precio? Tomándole liquidez. A partir de eso el precio, ahora sí, ya empieza como a querer reaccionar. Bueno, si querés ir para arriba, rómpeme el máximo. Eso es lo que uno podría haber esperado. Ahora, entrar en esta zona, a mi gusto, no me gustaba, ¿no? En 15 minutos no me está diciendo el precio absolutamente nada. Simplemente, ahora sí, el precio termina rompiendo estructura. Bueno, rompe estructura para arriba, quiere ir a buscar el bloque de arriba. Uno podía pensar, listo, Gaby, mirá, acá está, este es el bloque, ¿sí? Que rompe la estructura, es un decisional que tiene imbalance, que tiene todo, en donde nosotros podríamos esperar que el precio volviera para empezar a comprar. Sin embargo, el precio nunca quiso volver a la zona, ¿sí? Directamente se quedó un poco lateralizando y volvió a salir hacia arriba. Correcto, llegó a un bloque en el que podría tener reacción. Si el precio no nos muestra intenciones de darse la vuelta, no podemos nosotros operar
en ventas, simplemente se lo está queriendo pasar de largo. ¿Y por qué sí puede ser? Y bueno, porque arriba tenía el máximo del día viernes, entonces eso podría decirnos a nosotros, Gaby, a partir de ahora el precio está subiendo, bien, viene subiendo y tiene que hacer una finalización del rango para entender que empieza a bajar. Correcto, vamos a frenar ahí. ¿Qué pasó en 15 minutos? El precio ha roto con cuerpo. Nosotros a partir de eso podemos decir mínimo, ¿sí? Podemos decir máximo si acá es donde se fuera a dar vuelta el precio realmente. Entonces, si miramos nosotros aquí en esta temporalidad, ¿sí? Podemos decir, bueno, fíjate Gaby, toda esta zona tiene imbalance y podría el precio tener reacción, ¿sí? Igual abajo no había un bloque importante o lindo o que sea claro y visible para donde decir el precio tiene reacción. Pero Gaby, ¿a dónde llegó el precio? Uy, mirá, llegó el imbalance que habías marcado en H1, el IFBG. Ahí parece que está reaccionando y está teniendo esa intención de caída. Para ese momento, ¿sí? Horario las 2:27, digo, listo. Yo creo que el mercado es bajista y que realmente quiere venir a buscar toda esta zona de abajo. Entonces, en esta zona voy a prestar atención y voy a tener cuidado lo que pase, siendo este el bloque importante, ¿no? Obviamente uno tiene que estar protegido por lo mínimo, pero ese era el bloque importante de toda la subida en un minuto. El mercado estaba acá arriba, yo digo, bueno, vamos a intentar de vender hasta allá abajo, ¿sí? Porque estamos en un IFBG y si el precio me viene rompiendo estructuras a la baja, yo digo, bueno, perfecto, ¿qué podemos hacer? Vamos a marcar, primero que nada, este bloque. ¿Por qué? Porque ese bloque es un iniciador de un impulso que se lo está pasando con fuerza, se lo está pasando de largo. Uno podría decir, bueno, ahí nosotros podemos llegar a buscar una venta, ¿sí? Protegido en el máximo, ¿cuánto eran? $54. Está bien, podría ser. ¿Qué es lo que hice? Bueno, puse la orden ahí, si el precio me activaba. Adentro es stop o profit. Y vamos a arriesgar simplemente $54 en una posición. Vamos a ver qué hizo el precio, ¿sí? El precio quiso seguir bajando sin venir a buscarme, ¿sí? Todavía lo seguía esperando porque yo entendía que el precio podía bajar más. Sin embargo, nada, llega hasta esa zona y vuelve a caerse de nuevo. Para este horario, 2:43, ya nos acercábamos nosotros al horario de las noticias, 13:30 horas. ¿Sí? Iba a ser complicado buscar operación, pero el precio venía haciendo impulsos bajistas. Uno podría entender, bueno, el precio puede llegar a volver acá, sí, pero acá también hay una zona de reacción, rebalanceo, lo que sea, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué terminó pasando con el precio y qué pasa cuando llegue acá abajo. Bien, fíjense que el precio, el retroceso que hace, no es un retroceso profundo. Uno esperaría que el precio vaya a buscar, ¿sí?, a esta zona de arriba, porque era interesante. Bien, ahora es el que hace el rompimiento, para que el precio, si el precio me hace un nuevo rompimiento, uno decía, bueno, desde esta zona, Gaby, ¿qué problema teníamos ahí? El rango está desbalanceado. El precio, bueno, sí lo había tocado el 50% en el retroceso, pero esperábamos que llegara a cubrir imbalance más arriba. Entonces era difícil que nosotros pudiéramos poner una orden en esa zona si el precio nos rompía el mínimo, ¿no? Esperábamos que el precio fuera más arriba, un retroceso más profundo. Bueno, dicho eso, el rompimiento se da. Uno dice, bueno Gaby, mirá, acá es la zona en la que nosotros podemos operar. ¿Hay imbalance? No, no lo hay. Bueno, podríamos marcar esto. ¿Qué es lo que no me gustaba de eso a mí? Esto, ¿sí? Lo puedo considerar como liquidez para ir a cubrir todos los imbalances que están acá. Entonces era difícil, no era claro. Y encima eran las 3:10. Uno dice, bueno, ¿y ahora? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a mirar esto en 5 minutos, porque si yo no tengo claridad acá, ¿sí?, la podría tener en 5 minutos. Y quiero que observen ustedes lo siguiente. Cuando nosotros nos vamos a mirar a 5 minutos, ¿qué detectamos? Sí, independientemente de esas mechas que no existen, el precio estaba dejando este bloque que podría hacer un impulso y volver a cubrir un imbalance, ¿no? Entonces,
el bloque de arriba no había más imbalance, ya había cubierto todo el imbalance del precio. ¿Quedaba más arriba? Sí, quedaba más arriba, que era el comienzo de todo. Bueno, vamos acá, vamos a ver qué terminó haciendo el precio. Con noticias nosotros no queríamos operar, lo íbamos a cuidar, digamos, no íbamos a meter una operación. Yo entendía esto como liquidez, entonces era difícil ir a tomar una decisión en esa zona. Vamos a ver qué terminó haciendo el mercado, ¿sí? El mercado realmente siguió bajando, siguió queriendo bajar. Bueno, y acá es importante, ¿qué es lo que está tocando? Está tocando el último bloque que el precio nos había dejado en un minuto. Fue el generador de todo el impulso, ¿no? Desde acá el precio salió para arriba y volvió de nuevo a la zona. Ahora, si yo quiero operar en compras acá, o lo hago agresivo, o espero que el precio me rompa la fractalidad. ¿Y qué tenía que romper el precio? ¿Sí? Para decir, bueno, el precio ahora sí me está generando compras. Este máximo, porque acá está el rompimiento. Entonces, me debe romper ese máximo. Si ese máximo no se rompe, el precio sigue siendo bajista. Así que si voy a esperar confirmación, se tiene que romper ese máximo. Así que esperábamos que el precio hiciera eso para esta hora 13:18. Ya cada vez menos ganas de abrir una posición, de operar. Finalmente el precio se mete bien adentro. Y de nuevo, el precio, Gaby, pero acá el precio me está haciendo una fractalidad, ¿sí? No, amigo, no te está haciendo una fractalidad. Lo único que te está diciendo eso es inicio de rango y final de rango. El precio puede venir a esta zona, respetarla y seguir cayendo, ¿sí? ¿Qué era lo que podía pasar? Entonces, ¿cuál es el imbalance de un minuto? El último imbalance que tiene. Y este, Gaby, bueno, eso es imbalance. Entonces, el precio podría ir a cubrir ese imbalance y seguir cayendo. Entonces, había que prestar atención con eso, porque en esta zona el precio puede reaccionar. ¿Así de grande, Gaby? Sí, así de grande. Sí. Para este horario, ¿sí? Eran las 13:29. Absolutamente nosotros no íbamos a poner ninguna operación porque entendíamos que el precio, bueno, por supuesto no el precio, sino que Powell podría decir algo importante y hace mover el precio mucho. De momento no se mueve, lo que sí está haciendo es respetando la zona que podía respetar para luego venir a buscar ese mínimo. Y efectivamente fue lo que hizo el precio. Si uno hubiera operado, no era comprar, todo lo contrario, era vender en la zona más extrema del rango. ¿Sí? Porque todo lo que está pasando acá es totalmente interno. Esta operación la podríamos haber hecho, sí, la marqué, sí, pero por horario no decidimos tomarla para operar. Bueno, ahora quiero que tengan en cuenta una cosa y quiero que nunca dejen de pasarse por otras temporalidades para ver qué está haciendo el precio. En la temporalidad de 15 minutos, nosotros tenemos un rompimiento de estructura en esa zona, que nos deja un mínimo en esta zona y aparentemente un máximo en esa zona porque el precio ya está cayendo profundo. Ahora, en una hora, ¿se ve igual? Una hora es, como por así decirlo, el papá de la dirección. Es el que más te va a mostrar más claro para el tipo de operativas que nosotros hacemos. Bien, y si nos ponemos a observar, en una hora, olvídense de la mecha de la última vela porque no existe, el precio nunca rompió con cuerpo, solamente tomó liquidez del máximo del día del viernes y se asentó en el IFBG, ¿sí? IFBG que teníamos marcado en una hora. Entonces, a partir de eso, nosotros ¿qué podemos pensar? Bueno, si el precio solamente tomó liquidez de ese máximo, el último fractal o última estructura que nosotros tenemos tiene mínimo en esta zona y máximo en esa zona. Bien, y que el precio a esta zona podría no respetarla y venir a cubrir el próximo imbalance y order block de H1 en esa zona. Así que yo seguía pensando en que esto podía ser bajista y el precio venir a buscar esta zona. O el mínimo de la estructura, venir a romper el mínimo y ahí sí confirmar ya sí que el precio va a venir a buscar las zonas más extremas de todo el rango de H1. Entonces, ni más ni menos, al ver que en H1 solamente era toma de liquidez, yo sigo pensando en bajista
Sigo pensando que el precio va a caer, pero bueno, la operativa no me permitió tomar ninguna entrada el día de hoy. A esta no la iba a tomar. No hubo otra zona clara como las que veíamos. ¿Sí? Las de abajo tampoco ya las podría tomar porque el precio claramente quiere venir a buscar este mínimo, ¿sí? Y de partir de ese mínimo ya sí dirigirse a los imbalances de H1. Así que vamos a correr el precio a ver cómo terminó el día, bueno, no el día de hoy, pero por lo menos lo que nos queda de data. Uno podría decir, bueno, Gaby, mira, operemos acá en venta, si el precio ya nos rompió, podría ser una zona en la que el precio puede reaccionar para seguir cayendo. Fíjense lo cerca que llegó, no sé si llegó a activarla. De igual, me quedé sin data por el horario, son las 15 horas ya. Nada, esa fue la operativa de hoy, no pude entrar a mercado. Me quedé afuera, no hay ningún problema, es parte del proceso, es parte de lo que puede pasar. Hay días que no son claros y no vamos a poder operar. Así que nada, espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle me gusta, nos ayuda mucho. Si ustedes le dan me gusta al video, no les cuesta nada hacerlo. Realmente lo ven más de 100, 150 personas los videos y no llegan a tener 20 me gusta. Así que ayúdennos con eso, ¿sí? Estamos brindando un servicio, nos ayudamos en el trading a todos los que nos siguen, así que no se olviden del me gusta, suscribirse al canal, ¿sí? También es una forma de colaborar y están a tan solo un clic y no les cuesta absolutamente nada. Bueno, y en la descripción del video les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que ustedes puedan sumarse, siendo Telegram la más importante y en donde tenemos un contacto más directo, y es desde donde pueden ustedes participar de los análisis de premercado que hacemos todos los días a las 9:30 horas de Argentina, ¿sí? En donde analizamos el mercado, vemos cuáles podrían ser la dirección o los bloques importantes. No siempre los marcamos a todos, pero es una ayuda más en cuanto a la dirección del día. Bueno, gente, que tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos nuevamente mañana. Hasta luego.